06, Anita Sánchez Castro, a quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. Pedimos también el favor que se haga presente para hacer la inauguración a este tercer foro. ¿Ya lista? Ya me acostumbré a andar tan acelerada. Buenas tardes. No se fijen, de verdad haciendo de acelerada en todos lados, tanto en la cámara como aquí. Les pido una disculpa, pero de igual manera también darle las gracias a nuestro presidio, igualmente también a los organizadores de este evento, porque pues realmente veo que tienen el interés precisamente de impulsar este tipo de temas que a veces no son tan agradables para muchos y para muchas también, pero que sin embargo es una realidad que estamos viviendo. Dicen que la inteligencia crea, la violencia destruye, pero tenemos que ser inteligentes. Y todos los seres humanos tenemos esa capacidad de inteligencia. Agradezco la presencia y participación de cada uno de ustedes en esta tarde, y la verdad es un honor para mí estar con ustedes. Es muy importante el evento sobre este tema, que es en contra de un ambiente que realmente hemos vivido tanto mujeres como hombres, porque este planeta está hecho de los dos. Y en este planeta tanto es importante la mujer como es importante el hombre para llegar a ese equilibrio. El equilibrio de la naturaleza. La naturaleza no se equivoca. Y en este sentido es necesario precisar que la violencia de género está presente en nuestra comunidad, como lo está en todo el país, pues como lo han referido las organizaciones de las Naciones Unidas, la violencia de género es una práctica aprendida, reflejo de nuestra organización social, estructurada sobre la base de la desigualdad de género. No es que queramos ser más las mujeres, no se trata de eso, se trata del respeto, se trata de la dignidad de cada uno de nosotros como seres humanos que somos, tanto mujeres como hombres. Y en primer lugar, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Debemos de saber que la violencia contra las mujeres se manifiesta en cualquier acción o conducta basada en su género, que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y ojo, cuando hablamos de público y también cuando hablamos de privado. Cuando hablamos de la parte pública, desafortunadamente en nuestro México lindo y querido, y que ya casi entramos al mes patrio, es una realidad también que tenemos con una desigualdad de justicia. Cuando una mujer es violentada, los tribunales, desafortunadamente, no generalizo, pero sí la mayoría, desafortunadamente dicen: es una mujer, es una chismosa, viene llorando, son lágrimas de cocodrilo, pero no. Hoy en la actualidad y en la Cámara de Diputados hemos aprobado leyes que protegen los derechos de las mujeres y obviamente también de los hombres. Pero tenemos este problema del índice de violencia de las mujeres está muy alto y el agresor desafortunadamente, bueno, pues es el hombre. Entonces,
aquí tenemos un problema social que nos compete tanto a hombres como mujeres solucionarlo y aplicar ese Estado de Derecho para cada uno de todos nosotros. También tenemos gente muy buena que tiene esa sensibilidad de querer hacer algo por los demás y que están aquí presentes. Los tenemos aquí en el presidio y que para cuales pido un fuerte aplauso. Miren, si cada uno de nosotros aportamos lo que por naturaleza llevamos dentro, porque los seres humanos no somos malos, pero hay factores que inducen. Entonces tenemos que tener esa sensibilización para captar cuáles son esos factores. Y para los cuales ellos que son especialistas, que tienen toda la voluntad de aportar, toda la voluntad de apoyar a la sociedad, de reconstruir este tejido social y que para lo cual están apoyándolos a ustedes primeramente y a una servidora, de verdad no tengo palabras con que agradecerles. Pero también se necesita la voluntad de todos ustedes. No es nada más de las autoridades. Tenemos que hacer valer el Estado de Derecho, es decir, las leyes, que para eso están hechas. Todos tenemos problemas, pero dentro de esos problemas tenemos que encontrar soluciones. Y esas soluciones, cuando lo hacemos en equipo, nos da otra visión. No veo lleno, por decir, el teatro, pero sí me da gusto que son mayoría de lo que son las sillas. Y sobre todo, que hay hombres también. Entonces, ánimo, les pido su ayuda. Necesitamos ayudarnos unos con otros para sacar a nuestro país adelante. Este tipo de eventos nos sirven precisamente no solamente de conocimiento, sino también para poder llegar a tomar acciones cuando la acción se comete. Tenemos que tener conocimiento y para eso hay personas especializadas en la materia y en el cual, pues aquí se los dejo, los van a presentar. Yo me pongo a sus órdenes y les invito a que se incluyan lo que es a este tipo de dinámicas que vamos a seguir haciendo y que también las difundan en sus comunidades, que cuando lleguen a su casa también, ya sabes que fui a un evento, tratamos este tema. ¿Cómo es posible? Porque ahorita que les den a ustedes precisamente los invitados de honor, créanme que lo estamos viviendo, es una realidad y no debemos callarnos. ¿Sí? La violencia no se debe de callar. Bien, gracias.
a litigar asuntos de violencia contra la mujer. A la fecha he promovido 37 órdenes de protección y puedo decir que todas han procedido y ninguna la ha tumbado el agresor o el abogado del agresor. ¿Qué son las órdenes de protección? Hay una ley muy hermosa, señoras, mujeres y hombres también. Hay una ley muy hermosa en Michoacán que data del 2011. Se llama Ley por una Vida Libre de Violencia para las mujeres del estado de Michoacán. También existe una ley a nivel federal, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el caso de Michoacán, la ley estatal, la ley de acceso de las mujeres para una vida libre de violencia duró nada más 3 años, del 2008 al 2011. En el 2011 estrenamos esa ley, Ley por una Vida Libre de Violencia para las mujeres del estado de Michoacán. Esa ley contempla 3 tipos de órdenes de protección, que son órdenes de protección emergentes, preventivas y de naturaleza civil. Las órdenes de protección emergentes, como su palabra lo dice, son de emergencia. Artículo 62 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las mujeres del estado de Michoacán. En el artículo 62 se manejan, son órdenes de protección emergentes, maneja 4 fracciones. Primera, la desocupación inmediata del hogar conyugal por parte del agresor. Segunda, el reingreso de la víctima al domicilio. Tercera, la prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno, a sus ascendientes o descendientes. Y cuarta, la prohibición de acercarse al domicilio. Las órdenes de protección preventivas, artículo 63, la que más me interesa para mi trabajo, que es defender a mujeres violentadas, es artículo 63, fracción sexta. El auxilio policíaco de reacción inmediata con el permiso, con el acceso directo al domicilio donde se encuentre la víctima. Y las órdenes de protección de naturaleza civil son las que se manejan en el Código Familiar, pero bueno, esas son otras. Señoras, y desde luego también señores, ¿quiénes están obligados a otorgar órdenes de protección? Artículo 4. Están obligados todas las autoridades federales, estatales, municipales, el Poder Judicial, federal, estatal, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, todos señores, todos, desde el encargado del orden hasta el presidente de la República. Coloquialmente le llamo, todo aquel al que papá gobierno le pague, está obligado a otorgar órdenes de protección. Y si hay duda, artículo 4, y con peras y manzanas, el artículo 6, fracción 21, dice, son servidores públicos, y señala fracción 21, todo aquel que detente un empleo, cargo o comisión al servicio del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etc. Organismos públicos desconcentrados, descentralizados, aquí entra el INE, el ISSSTE, director del Hospital Regional, todos señores, todos entran. ¿A qué voy con esto? Yo les quiero compartir también. ¿Cuántos tipos de violencia hay? La ley maneja violencia física, psicológica, institucional, laboral, en la comunidad. Los elementos son que sea una mujer la violentada y que sea un hombre el que violente. Señores, señoras, hay lagunas de ley. Esta ley tiene un reglamento, pero el reglamento no dice muchas cosas. ¿A qué voy con esto? A mí me llega al despacho, quiero decirles una cosa. Yo presto como servicio social mi trabajo de abogado en donde haya un grupo que defienda a las mujeres violentadas. Y lo digo en la Iglesia Católica, tiene un grupo que se llama Cáritas. Lo digo en el caso de la diputada Anita, ella defiende a las mujeres violentadas. Le digo, diputada, yo estoy contigo. Ella me dice, licenciado, vente, vamos a trabajar donde me invite. Iglesia protestante, al PRI, al PAN, donde me inviten, se los digo. Yo no estoy casado con corriente alguna, estoy casado con mi carrera. Y donde haya, y se los digo también, desde mi despacho, defiendo a mujeres violentadas. Ejemplo, llega una mujer golpeada, y se los digo real, así ha llegado, como Santo Cristo.
Ojo morado, imagínense. Aquí el director del periódico no me deja mentir, él está comprometido con la lucha, hacer público a las autoridades que no cumplen y también reconocer a las que cumplen. Llegan golpeadas, ¿qué hago? Y esto lo comparto. Abogados, necesitamos leer esa ley. Llega la mujer al despacho y el abogado dice, vámonos al MP por lesiones, y llegas tú con tu clienta y le sacaste ya 2,000 pesos que no trae y te sientas en la banca con ella esperando que salga la MP o el MP que sale con una cara de ogro después de 2 horas y te dice, ¿por qué delito? Pues lesiones, violencia familiar, ve y certifícala al médico. ¿Sabes cuántas horas pasaron? 4. Y de ahí te dice, vente en la tarde y tráeme 2 testigos, te tomo tu denuncia. Y tú no regresas como mujer golpeada, así es la escena que te platico, como Santo Cristo, no regresas a tu casa, porque él está borracho, las caguamas tiradas, vidrios quebrados, tanque tirado y él dormido, drogado, borracho, como sea. ¿Qué haces? Te dice la policía, te dice el MP, pues llévatela al CABI, al quién sabe cómo se llama, donde es como una vecindad, que hay literas, y ahí te dan un sándwich y te dicen, y si vas al Instituto de la Mujer, te dice la que deberías saber. La que debería protegerte te dice, ¿sabes qué? Aquí hay un sándwich, ¿sabes qué? Mañana te vamos, quédate en el CABI con tus niños, que ni suéter traes, ni credencial traes, mucho menos dinero, tus niños, y tú quieres regresar a tu casa porque ahí está tu casa, tu cama. Y el borracho que está dentro, pues bien, es todo un rey. Y te dice, vente al CABI, y te dice, te voy a dar pláticas psicológicas y mañana te acompaña un abogado. El abogado repite la historia que hizo el abogado litigante, te lleva al MP y hasta te dicen una patrulla que te lleve. ¿Sabes qué? Yo no ocupo patrullas taxi, yo no ocupo patrullas que me lleven, ni ocupo un abogado que vaya y haga fila. Yo ocupo un abogado que conozca la ley por una vida libre de violencia para las mujeres del estado de Michoacán y que diga, en este momento, mujer, voy a ir a tu casa. Yo hago un escrito donde le digo a la autoridad, ni siquiera va dirigido al juez ni al MP, no es exclusivo del juez ni del MP, es sea autoridad a quien corresponda. Artículo 4, artículo 6 de esa ley. Y le digo, te solicito órdenes de protección y no estoy obligado a hacerlo por escrito. Llevo a la mujer y le digo, te solicito. Pero como el abogado es un ignorante, se la lleva por lesiones, se la lleva por violencia o por materia familiar. Abogados, compañeros, ley por una vida libre de violencia. Mujer, en este momento yo voy y te solicito órdenes de protección, hago mi escrito, si ya tengo machotes lo hago, cambio, vámonos. Exijo. Si no hay un abogado que conozca, no va a haber un abogado que exija a la autoridad. Y la autoridad te va a decir, no, Mili, ¿cómo crees, Mili? No, Mili, mangos, dime si me vas a recibir, ahorita te traigo un notario. Y si no me vas a recibir, ahorita promuevo un amparo. ¿Y saben qué, compañeros abogados? El amparo procede. El amparo es de los actos del artículo 15 de la ley de amparo que ponen en peligro la vida y te procede la suspensión de plano, ni siquiera te abre el incidente. Bueno, así lo maneja el juzgado noveno de distrito. El cuarto te abre un incidente, etcétera. Son criterios. Es una materia que está nueva, señores. Exígele a la autoridad y en ese momento la autoridad, si ya conoce tu trabajo, va a decir, vámonos, rápido. Te otorgo órdenes de protección, giro oficio a seguridad pública para que monte la guardia. Con tu oficio, seguridad pública va. Me quedan 3 minutos. Ok. Con tu oficio, seguridad pública va. Una patrulla, vamos a la casa, desalojamos la desocupación. Buenas tardes a todos los presentes. Mi tema es prevención en la violencia de género. Aquí les voy a hablar un poco pues no de cómo prevenirlo, porque no hay un cómo, sino hay que ir mejorando día a día las conductas que cada uno tenemos. Por ejemplo, dejar ese machismo que, como mi compañera Betty decía, y hay que tener igualdad en todos los aspectos. Igualdad para hablar, hay que moderar también nuestro vocabulario respecto del hombre hacia la mujer. También aquí les voy a hablar un poquito sobre las fases el ciclo de violencia que existe. Hay 3 tipos. Es el agresivo, el conflictivo
y la conciliación. El primero es el conflictivo. Empezamos, el hombre empieza a agredir a la mujer verbalmente y psicológicamente. El agresivo empiezan los golpes. Y la conciliación o luna de miel también que se le llama, es cuando empiezan a hacer, mira, perdóname, disculpa, empiezan a ser más románticos. La mujer empieza a creer en todo ello y va a ser siempre lo mismo, siempre se va a repetir el mismo ciclo. Nosotras como mujeres tenemos que, al momento de detectar todo ello, alzar la voz, ya sea con algún familiar, alguna amiga de confianza, acércate a esa persona para poder alzar la voz, ir a un ministerio público, puedas presentar tu denuncia y se pedirían las medidas de protección en caso de existir ya una agresión física donde tu vida ya se ponga en riesgo. También hay que educar a nuestros hijos, a los niños y a las niñas. Hay que educarlos con igualdad, hay que enseñarles desde casa que el niño tiene que tender su cama, tiene que ayudar en los quehaceres de la casa. No es solamente prácticas de una mujer, sino también hay que educarlos en ello para que empiecen a cambiar su forma de ver a la mujer o cambiar esas creencias que tenemos arraigadas ya desde tiempos remotos. Asimismo, hay un termómetro de la violencia, empieza siendo leve, pueden ser insultos, pueden ser palabras altisonantes, no hables, cállate, y ya puedes llegar a los golpes. Hay mujeres que ya no han llegado a contar su historia, entonces por favor alcen la voz, no se queden calladas. Hay personas que las pueden apoyar y ayudar en este proceso, no están solas y pues simplemente no hay un método exacto para prevenir, pero sí podemos ir cambiando ese chip que tenemos de la mujer solamente está en la casa, la mujer es esto, la mujer es otro, y nosotros como hombres seguir con nuestro machismo. Hay que cambiar ese chip desde los niños. Es difícil, sí, ¿por qué? Porque ya es algo que a lo mejor vivieron en su familia, papá, mamá. La mujer siempre fue sumisa y el hombre siempre fue el que estuvo sobre la mujer. Entonces hay que cambiarnos ese chip un poco en ese aspecto. Pues sería todo. La palabra al licenciado Jaime Pérez con el tema sanción y reparación del daño de la víctima de violencia. Gracias, muy amable. Bien, me permito saludarles y de entrada pues darle las gracias, diputada Anita, muchas gracias por la invitación, es un honor, y por supuesto a jóvenes por Marabatío. Nosotros nos presentamos como asociación civil, el licenciado Rogelio, la licenciada Carla, su servidor y otras amigas y amigos abogados que nos acompañan. De la Asociación Civil Mieduca, Michoacán por la Educación, y por supuesto estos espacios son educativos. Estos espacios invitan a la reflexión y es precisamente en este tema, bueno, nos corresponde la última parte de esta exposición y a todos los asistentes, precisamente estos eventos son para ponernos a pensar, reflexionar y hacer conciencia. Y yo, antes de entrarle a la cuestión de sanción y reparación del daño, me permito redondear y ya ven que se ha hablado mucho de género, violencia de género, perspectiva de género.
me parece que de pronto no entendemos qué es eso de género. Y les comparto que tenemos 30, 35 años más o menos, que se empieza a hablar de este término o de esta palabra de género, y con esto de género se quiere explicar esas desigualdades históricas que hemos tenido entre el hombre y la mujer. Desigualdades en lo económico, en lo social, siempre esa diferencia de hombre y mujer, quién puede más, quién puede menos, y sobre todo ese tema del machismo. Les comento que la ley general que ya les había hablado aquí de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia nos dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o omisión que le cause daño o sufrimiento. Puede ser en lo físico, en lo psicológico, patrimonial, económico, sexual o hasta la muerte, como bien hablaba el licenciado Rogelio, de llegar al extremo del feminicidio, que es un nuevo delito. Y nuevo digo porque en el estado de Guerrero, en Guanajuato y ahora en Michoacán, aquí en Michoacán tenemos escasos 4 años aproximadamente que se estableció ese tipo penal, que es la muerte de una mujer, pero que entraña violencia, incluso crímenes de odio, crimen contra la mujer. Y la perspectiva de género, también lo habla la ley, es una visión, dicen, científica, analítica, de conciencia, diría yo, en términos sencillos, de conciencia, de entendimiento entre toda la sociedad. No necesitamos ser expertos para poder entender el género, explicar esa diferencia y también explicar esa perspectiva de género, es decir, eliminar esas diferencias. Entender que las mujeres y los hombres estamos en igualdad de condiciones, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones y finalmente somos seres humanos. Yo los llevaría ahí de la mano con los ámbitos de violencia, les decía, física, psicológica, sexual, laboral, familiar, hasta llegar a la muerte. Víctima. Si tenemos este daño, tenemos una violencia, pues hay una víctima. Y la víctima, de manera también muy simple, dicen, viene incluso de la palabra latina, y perdón que lo diga, pero designa a la persona o animal sacrificado. Una víctima es una persona que se sacrifica, que se le daña, que se le lesiona, que no se respetan, diría yo, sus derechos humanos. Y víctima del delito, aquella persona, bien lo decía el licenciado Rogelio, con el tema de violencia familiar, es un delito, feminicidio es un delito, homicidio, agravio o perjuicio de la mujer es un delito, y abusos sexuales, violaciones, etc. El hecho victimizante, en la Ley General de Víctimas dice actos o omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima. Y hago mención de esa Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que tiene 12 años, más o menos. Esto es nuevo, y nuevo digo porque los sistemas de derechos, los sistemas legales, pues decir 12 años es poco. Estamos despertando a una nueva era y celebramos estos espacios, decía, para hacer conciencia. Y esta Ley General de Víctimas, tenemos escasos 6 años que tenemos una ley de este tipo, y en donde se apertura pues toda una gama de protección o de muchas, diría yo, modos de proteger. En este caso estamos viendo de proteger los derechos de la mujer. Los delitos contra la vida y la integridad corporal, el homicidio, feminicidio, decíamos, no me detengo, la violencia familiar, el feminicidio, por ejemplo, la pena máxima 50 años. 50 años. Y se sanciona, por ejemplo, al culpable, al responsable del feminicidio, que
hay que decirlo, normalmente es el esposo, es la pareja de la mujer víctima de este delito. Y esa persona a la que se sanciona o el victimario finalmente no deja de pertenecer a la familia de la víctima. Entonces trastoca, no solamente comete un delito contra una persona determinada, su esposa, su pareja, sino que trastoca la vida familiar, pues de cuántos miembros, ¿no? De incluso los hijos, las hijas que pueda haber, los parientes de los familiares de la víctima, sus mismos familiares. Y bueno, es una situación terrible para la sociedad. La Ley General de Víctimas habla de justicia, habla de verdad y habla de reparación del daño. Y si hablamos de una reparación del daño, pues hay una sanción, en donde la sanción no es más que imponerle un castigo, imponer determinada pena o castigo al victimario. Y el Código Penal dice, bueno, la prisión, la multa y la reparación del daño. En la reparación integral del daño encontramos, de acuerdo a esta Ley General de Víctimas, que por supuesto empata con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, a la ley estatal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y por supuesto a nuestra Constitución. Es decir, tenemos toda una normatividad, tenemos leyes, hay autoridades que deben trabajar, por supuesto, deben proteger a la persona en situación de víctima. Y bueno, esta Ley General de Víctimas, porque incluso se tuvo que hacer una Ley General de Víctimas, una ley especial, que en otros países no lo hay, pero aquí en México, con el tema de la inseguridad, con el tema, en este caso, violencia familiar, no me quiero desviar porque hay muchos otros delitos, y bien lo sabemos, pero no me quiero desviar del tema, sino de la violencia familiar, de la violencia sexual, las violaciones y sobre todo el tema muy sentido, homicidios en perjuicio de la mujer y los crímenes de odio que desencadenan en el feminicidio. Y hay esta reparación del daño. La ley es muy generosa. Dice, existen medidas de restitución de los derechos de la víctima. Bien decía el licenciado Juan Córdoba, pues si la sacan del domicilio, pues hay que restituirle esos derechos, de volverla a ubicar, a dejar en el domicilio y sacar a la parte agresora. Hay otras medidas de rehabilitación en el tema de asistencia médica que las autoridades de salud, llámese hospital regional, centro de salud, que están obligadas a atender. Y también una parte muy importante, el tema de la rehabilitación o la atención psicológica. La persona víctima de violencia familiar, las víctimas colaterales, digamos las víctimas indirectas o la parte ofendida, pues imagínense en un feminicidio, cómo está todo los familiares más cercanos. Entonces esa reparación del daño está en una rehabilitación, en un tratamiento, valoración psicológico para poder sacar de ese momento de crisis, digámoslo, a la persona víctima y volverla pues a regresar, digámoslo así, a una situación de normalidad. Están otras medidas de reparación del daño, como la compensación, que por supuesto pues también entran allí para aliviar el daño causado, el hecho victimizante, decimos, medidas de satisfacción, incluso desde que la parte ofensora pueda solicitar, ¿verdad?, en el tema de justicia restaurativa, ¿verdad?, solicitar, ofrecer una disculpa. Y por supuesto, con la reparación integral de las medidas de no repetición, de que no se vuelva a repetir.
dentro de los procesos penales, y yo voy cerrando, lo que se busca es que el agresor, el victimario, por ejemplo, en este caso, yo no sé si en las medidas que se hayan implementado de protección, sí, es volver a restituir a la mujer al domicilio, sacar al agresor, pero ¿qué se hace con el agresor? ¿Qué se hace? ¿Se lo echa a la calle? Si es un adicto, se le deja, o también debemos buscar esa medida de rehabilitarlo para hacerlo un buen ciudadano y que jamás vuelva a agredir a su esposa. A ese agresor se le somete a ese tratamiento de desintoxicación, se le somete a un tratamiento psicológico también para que no tenga esos patrones de conducta. Muy pocas veces. En los procesos penales, sí, el asesor jurídico, el Ministerio Público pide que se puedan dictar esas medidas, no solamente no te acerques a la casa, sino también sométete a estos tratamientos a efecto de poder cerrar el ciclo, de poder rehabilitar a la víctima y poder rehabilitar al victimario, porque lo que queremos es una sociedad sana. Y en este tema del género no es la mujer contra el hombre o el hombre contra la mujer, no, es ir caminando paralelamente, deseamos con los mismos derechos, mismas obligaciones, cada quien, por supuesto, aquí entra el tema de la igualdad y el tema de la equidad, que es diferente, e ir construyendo una sociedad y caminando de la mano, hombres y mujeres. Porque siempre va a haber hombres, siempre va a haber mujeres, y siempre vamos a ver, y siempre vamos a estar aquí. Es lo que queremos y celebramos este tipo de eventos en donde nos invitan e invitamos a hacer conciencia. Es sensibilización sobre la violencia de género, y el ponente es la licenciada Whitney Michelle Rubalcaba, a la cual le daremos 10 minutos para su presentación, y también le pediremos que nos den una pequeña semblanza curricular para saber la trayectoria académica y laboral de cada ponente. Gracias. Muy buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Como me mencionaron, mi nombre es Whitney Rubalcaba Castañeda, tengo 26 años y soy recientemente egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Agradezco mucho a las y los organizadores de este evento porque gracias a ellos hoy estamos frente a nosotros y bueno, eso siempre será enhorabuena. Como muchos de ustedes, soy una mujer con causa. Y me refiero a con causa porque desde muy pequeña me di cuenta que la forma en la que yo me comportaba tal vez no era lo que las personas esperaban, y tardé mucho tiempo en asimilar que este era un problema de género, que era un problema estructural y que era un problema con el cual muchas de nosotras hemos tenido que vivir y por supuesto esperar combatir. Demoré mucho tiempo en esto y por supuesto que fue no por casualidad, sino porque el mundo en el que vivimos, el México en el que vivimos, está diseñado para que no nos demos cuenta de esas desigualdades. Muchas veces se nos dice a las mujeres que nos consideramos activistas, feministas, ¿por qué sales a protestar, no? ¿Por qué sigues exigiendo si tú cuando naciste ya tenías el derecho a votar? Ya nosotras, muchas de las mujeres que estamos aquí cuando nacimos, ya estaba reconocido una igualdad en la Carta Magna, en nuestra Constitución, entre hombres y mujeres. ¿Por qué sales a la calle a protestar o te quejas en redes sociales cuando México ha ratificado numerosos tratados internacionales para garantizarle seguridad e igualdad a la mujer frente al hombre? Y es una pregunta que constantemente nos hacen y nos volvemos automáticamente incómodas para el sistema y para muchas instituciones. Con esto, por supuesto, no quiero decir que los derechos que tenemos son menos o son poca cosa. Al contrario, hay que reconocer que es producto de la lucha histórica de miles de mujeres
a lo largo de muchísimas épocas. Y es que si hoy nosotros podemos votar, hay que darle gracias a esas mujeres. Si nosotros podemos asistir a una escuela o una universidad pública, vender o heredar propiedades, si podemos usar pantalón, divorciarnos, etcétera, hay que darle gracias a las miles de mujeres que dieron su vida y, por supuesto, entonces al feminismo. El camino aún es complicado pese a todos los esfuerzos. Muchas de nosotras estamos confundidas y realmente acomplejadas por cómo podemos funcionar nosotros siendo quienes somos, insertándonos en un sistema que pareciera muchas veces nos pone muchas trabas. Y es lo que vamos a hablar durante esta pequeña ponencia. ¿Qué es lo que sucede con la violencia de género? La violencia de género es un mal horripilante que es producto, por supuesto, del machismo. Pero hay que reconocer que muchas veces el machismo está insertado en cada una de nuestras actitudes y está insertado en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro funciona a través de atajos mentales. Es decir, el cerebro busca pensar más rápido y toma esos atajos mentales cuando uno realiza, por ejemplo, ejercicios lógicos, cognitivos, intuitivos, etc. Nos dice, necesito pensar más rápido y por consiguiente me escapo de muchas cuestiones de razonamiento específico. Como ocupamos pensar más rápido, eso se llaman atajos mentales, ¿no? Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta que dentro de esos atajos mentales vienen prejuicios, estereotipos que lastiman y vulneran la vida de cientos de mujeres y niñas en la historia y por supuesto en la realidad de nuestro país. Y para comprobar esta tesis, me gustaría hacer un ejercicio con todo el auditorio. Yo les voy a decir una palabra y ustedes tienen que pensar, lo primero que se les venga a la idea, una imagen en su mente cuando yo diga esta palabra. Tenemos que ser 100% honestos para poder darle sentido a este ejercicio. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. La palabra que quiero que piensen es humano. Listo. Ahora voy a hacer un truco de rectificación. La mayoría de ustedes probablemente con la palabra humano pensó en un hombre. Y tal vez en un hombre blanco. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes, y también siéntanse libres aquí todos los participantes, ponentes, compañeros, compañeras, ¿cuántos de ustedes levanten su mano cuando dije humano pensó en un hombre? ¿No les parece problemático que una palabra tan generalizada y tan importante como es humano la identifiquemos con solamente una parte de la población? Porque aparte un hombre blanco, si nos imaginamos, es parte de una minoría numérica. En nuestro país, en nuestro estado, los hombres son poco menos del 50% de la población y los hombres blancos son todavía menos de ese porcentaje. Nosotros estamos compuestos por razas étnicas, somos mestizos, somos de tez morena. Sin embargo, este mundo está diseñado para esa minoría y como ejemplo tenemos el espacio público. Los hombres tienen total libertad y dominio del espacio público. Las mujeres tenemos un dominio del espacio público bastante limitado. Nosotras sabemos que después de las 8 de la noche, nuestro dominio del espacio público está siendo restringido, porque es muy probable, muy probable que a nosotros nos pueda suceder algo terrible si estamos en el espacio público, es en la calle, en las plazas, en los cines, etc. Y todavía si nos pasa algo aparte es nuestra culpa. Entonces, estas diferencias muchas veces se vienen reforzadas de los micromachismos. Y es que en un país, por ejemplo, como México, en un estado como Michoacán, donde tenemos en total al menos 9.225 mujeres víctimas de homicidio doloso, cuando tenemos que entre el 2016 y el 2018 subió un 85% los reportes de emergencias llamadas de cuestiones de violencia en contra de la mujer. Por supuesto que podemos hacernos la pregunta de por qué pasa esto, por qué aunque haya reformas constitucionales, políticas públicas, políticas de prevención del delito y muchísimas cuestiones que coloquios y foros de discusión sobre violencia de género, por qué parece que la violencia de género siempre está un paso adelante de nosotros? Y esa es la cuestionante. ¿Por qué? Numerosos estudios y especialistas en la materia nos dicen que mucho tiene que ver los micromachismos. ¿Qué son los micromachismos? Son
secuelas de nuestra educación y la forma en la que la cultura donde nos desarrollamos funciona. Se ven todos los días y suceden incluso en los ambientes más progresistas. Los micromachismos son peligrosos porque son silenciosos y sutiles, pero refuerzan la narrativa machista. El hombre es superior, el hombre es fuerte físicamente por naturaleza, el hombre es el que corteja, la mujer es ligereza, la mujer es maternidad, la mujer es sutileza, y todas estas narrativas que al final de cuentas nos siguen reforzando una idea: la mujer no vale tanto la pena. La mujer no vale tanto la pena. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la calle? Los feminicidios materializados. Pero lo que sucede con estas narrativas invisibles o discriminación blanda es lo que refuerza lo que podemos ver en la calle. Frases célebres del machismo y que repetimos una y otras veces a la niña, como calladita te ves más bonita, en la mujer y en el mar nunca hay que confiar, o por ejemplo, estando en la casa a la mujer nada le pasa. Refranes mexicanos que nos dicen una y otra vez que somos vulnerables, que no podemos salir a la calle, que somos débiles, que no tenemos que dar una opinión. Y esto también, por ejemplo, se refleja con la fuerza física. Nosotros pensamos muchas veces que una no es tan hábil para los deportes por naturaleza, pero vamos a reflexionar. Desde que tú naces y ves tu aparato reproductor, te corresponde un sexo, eres hombre o mujer. Y pareciera que te dan un manual invisible donde te dicen todas las cosas que tienes que cumplir. Antes de siquiera nosotros saber pronunciar nuestro nombre como mujeres, ya tenemos en las orejas dos pendientes que nos hacen ver sumamente coquetas. Nos quitan los tenis para ponernos zapatos de charol con tacón y vestidos con crinolina. Y a los niños, por supuesto, tienen más libertad para realizar otro tipo de cosas. Y como tenemos que encajar en ese estereotipo de belleza, por supuesto que una mujer se la va a pensar dos veces antes de quererse dedicar a cuestiones de fuerza física o, por ejemplo, de entrenamientos deportivos rigurosos. Porque una mujer con espalda ancha y brazos fuertes y músculos no es atractiva para el varón. Y con eso estamos toda la vida luchando contra el espejo, luchando contra nuestra propia inseguridad, luchando contra lo que creemos que son defectos en nuestro cuerpo. Entonces, como dice la periodista Fernanda Tapia, gracias a los micromachismos, gracias al machismo, gracias a los roles de géneros impuestos, a los hombres se les permite gritar, pero no llorar. Y a las mujeres se nos permite llorar, pero no gritar. ¿Y qué tenemos? Tenemos muchas veces como resultados mujeres cohibidas, mujeres que en la generalidad la mujer mexicana es de baja autoestima. Mujeres que nos dan miedo a hablar, dicen, es que las mujeres son bien chismosas porque se la pasan cuchicheando. Sí, porque muchas veces nos callaron. Y la única forma de comunicarnos entre nosotras era a tientas y en silencios y por rincones. Entonces, hay que recordar esto siempre, para terminar. Me pueden decir, Whitney, yo no sé qué es un micromachismo aún, o cómo puedo ayudar yo para eliminar estos. Yo les digo, estar alerta, estar siempre receptivos, mantenernos firmes, mujeres y hombres, la palabra seria. Hombres, sean un compañero constructor de la familia con su esposa. Abracen su paternidad, es bellísima, es maravillosa. No dejen que sigan siendo unos constipados emocionales, unos discapacitados en cuestiones domésticas. Muy importante, cuando el hombre no se le permite llorar, es lo que tenemos, porque la ira contenida por años se convierte en balas. La ira contenida en años se convierte en alcohol, se convierte en droga y se convierte en suicidio, y no es por eso que no es extraño que los hombres sean quienes más se suicidan en este país y a lo largo del mundo, porque no se les permite hablar. Porque cuando el niño quiere llorar, el hombre le dice, eso no es de hombres, no llores, eso es de viejas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A este momento tal vez nosotras no luchemos por usar pantalones o por el voto, pero tenemos que luchar porque se puedan ejercer nuestros derechos y garantizar sanciones a quienes los vulneren. Y los hombres, por supuesto, a dejar de regocijarse en sus privilegios, a dejar de tomar ventaja de lo que piensan que les corresponde. Muchas veces, por supuesto que no es de mala fe, pero aceptar que tenemos privilegios y combatir contra ellos es muchísimo avance.
No cortemos las preciosas alas de nuestras preciosas niñas. Si nosotros aún estamos reconstruyendo las nuestras, si aún estamos sanando las heridas, porque ahora somos conscientes, vamos a trabajar y vamos a eliminar cada resquicio violento por todas esas mujeres que ni siquiera supieron que tenían alas, que murieron con las alas sin siquiera haber despegado un vuelo, por las que están, por las que se fueron y por las que vienen a volar. Muchas gracias. Animarnos muchas veces a denunciar aquellos maltratos que tenemos en casa. Daremos la palabra al licenciado Rogelio Arturo García con el tema violencia de género en el ámbito penal. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rogelio Arturo García Rojas, soy licenciado en Derecho. Y en el último tiempo he ejercido la profesión de la abogacía de manera particular. También he tenido oportunidad de trabajar como servidor público en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, precisamente como asesor jurídico en representación de las víctimas del delito en el ámbito penal. Hoy estoy aquí también como integrante de la Asociación Civil Michoacán por la Educación y gracias a la invitación también de Jóvenes Unidos por Maratío y de la diputada Anita Sánchez Castro. El tema que me toca compartir con ustedes es la violencia de género en el ámbito penal. Voy a tratar de decirles o de compartirles qué se refiere como el ámbito penal. En este caso en México, en particular en Michoacán, hay una ley que se llama Código Penal. Este Código Penal es como un libro, un catálogo donde están los delitos y también están las sanciones para esos delitos. Es decir, en ese Código Penal se describen las conductas, las acciones o las omisiones que la ley considera deben ser sancionadas. Puede ser con una pena de prisión, con una multa o incluso con una pena alternativa. Entonces lo que ustedes tienen que conocer es que existe esa ley que se llama Código Penal y que ahí se contemplan los delitos. En este caso, los delitos relacionados con la violencia de género pueden ser varios, pero entre ellos yo destaco el delito de lesiones, el delito de violencia familiar, un delito que se llama incumplimiento de la obligación alimenticia, otros delitos como son el hostigamiento y el acoso sexual, los delitos de amenazas, de abuso sexual, un delito que se llama estupro, el delito de violación, los delitos de homicidio y de feminicidio. Todos esos delitos tienen su nombre relacionado a la conducta o a la omisión que realiza en este caso el agresor o la persona que comete el delito, o por lo menos a quien se denuncia como la persona que cometió ese delito. Como ejemplo, el delito de lesiones nos dice ese Código Penal que es toda alteración en la salud de la víctima. Esto es lo que se considera una lesión. En este caso, si hay una agresión física, si hay un golpe, si hay una herida, cualquiera de esas cosas es una lesión. En este caso, se relaciona también con el delito de violencia familiar, porque dice ese código que existe violencia psicológica, violencia económica, violencia moral, violencia patrimonial, pero desde luego, si existen lesiones, también van a dar lugar a esa violencia familiar, únicamente que el código dice que esa violencia familiar son conductas reiteradas. Si nosotros vamos al Ministerio Público, como decía el licenciado Juan, y si denunciamos lesiones, van a iniciar una investigación, una carpeta por el delito de lesiones. Pero si la mujer hubiera denunciado, digamos, en 2 ocasiones o en 3 ocasiones ese delito, entonces podría integrarse el delito de violencia familiar. Afortunada o desafortunadamente el código señala que para que sea violencia familiar tiene que ser de manera reiterada. Como el tiempo es poco, les voy a compartir únicamente el delito que a lo mejor ahora hemos escuchado más, que es el feminicidio.
La diferencia entre el homicidio y el feminicidio es que para que una muerte de una mujer se clasifique como feminicidio, necesita, eso dice el código, no solamente es la muerte de una mujer, sino que previo a esa muerte debe existir violencia física o psicológica, que existan esos antecedentes y que se pueda demostrar. Y en un momento dado, que el hecho se cometa con saña, con crueldad excesiva, o bien que la mujer sea expuesta, que su cuerpo, una vez cometido el delito, que haya fallecido, sea expuesto. Eso es lo que nuestros legisladores señalan como el delito de feminicidio. En los últimos años hemos escuchado que en Michoacán han existido muchos feminicidios, alrededor de 80 por año. En lo que va de este año, solamente se habla de 3 o 4 feminicidios. Tendríamos que pensar que entonces ya no existen muertes de mujeres con esas características. Sin embargo, es un truco del código, porque siguen existiendo muertes de mujeres, pero la autoridad no las clasifica de esa manera porque dice que no cumplen con los requisitos que les acabo de comentar. Es decir, no existe acreditado esa violencia, esos antecedentes de violencia familiar, de violencia psicológica, no se cometió ese delito con crueldad excesiva o no se expuso el cuerpo de la mujer, y por eso entonces se puede calificar como un homicidio únicamente, y pensamos que efectivamente están bajando esas cifras, pero podrían no coincidir con la realidad. Otra cosa que quiero compartirles es que para este tema, y a la invitación de la diputada, revisamos las estadísticas del delito de violencia familiar en 6 meses de este año 2019, y para sorpresa de nosotros, únicamente existe el registro de 4 delitos denunciados en 6 meses aquí en Marabatío. Existen 4 meses de este año donde la estadística señala un 0. Eso significaría entonces que prácticamente está abatida la violencia familiar, por lo menos en este municipio. Habría que pensar si esas estadísticas no son reales, si no coinciden con la realidad de los delitos que realmente se denuncian, si la autoridad, en este caso la Fiscalía del Estado de Michoacán, nos está ocultando esa información, la está manipulando, o hay otra circunstancia que también quiero compartir con ustedes. La mayoría de las mujeres víctimas de violencia no denuncian. La mayoría ni siquiera solicita apoyo, no va a las instituciones, no va al Instituto de la Mujer, no va al DIF, no va con el síndico municipal, no se acerca al Ministerio Público, no le llama a la policía. La mayoría de estos delitos ocurren en el ámbito familiar, ocurren en la casa en donde vive la mujer, incluso en la casa de un familiar. Alrededor del 70% de esos delitos ocurren en el propio ámbito familiar de la mujer, y eso hace que la mayoría de las veces no denuncien. Existen datos que se recaban en una encuesta que realiza el INEGI a nivel nacional, y en esa nos dicen algunas causas por las que la mujer no denuncia. Entre ellas señala porque la mujer tiene desconfianza en las autoridades, porque considera que esa violencia que sufrió no es tan grave o no le afecta de gran manera. Otra de las razones es porque tiene miedo de lo que vaya a suceder si denuncia, porque recordemos que la mayor parte de los agresores van a ser miembros de su propia familia, va a ser su esposo, va a ser un hermano, va a ser incluso un hijo, va a ser el padre, va a ser un tío, ¿sí? Quienes generalmente cometen estas agresiones, que luego se pueden clasificar en los delitos que ya platicamos, están en ese ámbito muy cercano. Esa encuesta revela que hay un porcentaje muy pequeño de delitos que pueden ser cometidos en los parques, en las calles, agresiones efectivamente en el cine, en los mercados, pero en su conjunto apenas conforman alrededor de un 10%. Eso es lo que las mujeres responden cuando realizan esa encuesta, que dijimos es a nivel nacional. Por otro lado,
La mujer también tiene desconfianza en la autoridad porque esa estadística dice que en el 50% de las ocasiones en que la mujer comparece al Ministerio Público y finalmente presenta la denuncia, no pasa nada. Eso dice esa estadística. El 50% no pasa nada. Y un porcentaje realmente muy pequeño es el que ahora se pasa ante un juez para que se le dé seguimiento. La estadística maneja entonces que de 100 casos que pudiéramos encontrar, 90, nadie se entera. No se entera ninguna autoridad. No se hace de conocimiento público. Tal vez esa mujer le cuente a una vecina, a una amiga, a una conocida. Pero esa estadística no existe. Es un dato que creo debe llamar la atención del trabajo que también hace la diputada, porque entonces, ¿cómo se puede poner atención a un fenómeno que pareciera es evidente y que en realidad estamos apenas en un pequeño porcentaje de esa realidad? En este caso, yo les hago la invitación a las mujeres que traten de darse valor, de buscar ayuda, de buscar sí apoyo psicológico, de buscar probablemente a un abogado que las represente, de acercarse a las mismas instituciones en el municipio para que puedan apoyarlas. Pero ¿por qué es importante desde el punto de vista de su servidor que denuncien? Porque entonces, ¿cómo vamos a solicitar a las autoridades que se den cuenta, que se apoye, que esa violencia se combata si no existen esas estadísticas? No sé si ustedes sepan que Marabatío está dentro de 14 municipios en los que se emitió una alerta de género en el estado de Michoacán. Esa alerta de género, se entiende, se emitió en base al número de delitos denunciados en este municipio. Pero si ya les dije que en 6 meses de este año se han denunciado 4, entonces yo diría que esa alerta ya no sería necesaria. Me atrevería a pensar que, con independencia de lo que sucede en el Ministerio Público, la mujer tiene que tomarse el tiempo de denunciar, tiene que encontrar el momento, luego de ponerse a salvo, de estar a resguardo, de recibir apoyo psicológico, sí, pero aún así presentar su denuncia y exigir que en este caso cada autoridad, en particular el agente del Ministerio Público, haga su trabajo, que la proteja como víctima de un delito, que ordene lo necesario para salvaguardar su integridad y, en este caso, que le dé seguimiento a la investigación, que reúna lo necesario para que en su momento lo pueda pasar ante un juez y finalmente exista una sanción para la persona que haya cometido ese delito. Yo les agradezco mucho por su atención y la finalidad es que ustedes tengan esta parte de información, y lo decía la diputada, que puedan incluso llevarla a las personas que no vinieron y que les inviten a aprovechar estas oportunidades, porque muchas veces la mujer tampoco denuncia, simple y sencillamente porque desconoce, no sabe ante quién acudir, no sabe qué hacer, no sabe a dónde debe ir. Entonces debe aprovechar estas oportunidades también para tener la información y poder actuar de la mejor manera. Gracias. Para salvar mi triunfo sin pares, para hacerme un lugar en su palacio, me vienen a convidar en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no quiera, me vienen a convidar a definirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando y lo dejé. Haya Dios que sea divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
buscando a lo perdido. Yo quiero ser a las rutas más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de unido. Yo quiero rezar al fondo viejo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Y partir soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes veces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. Era que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener aprecio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui.